Muy buenos días. Vamos a hacer los ejercicios 14 y 16 de la guía práctica de probabilidad de estadística de la cátedra Capriglioni. El ejercicio 14 nos dice: un club deportivo ha contratado 3 cobradores que mensualmente visitan los domicilios de los socios para cobrar las cuotas. Al cobrador A le corresponde el 32% de los socios. Al cobrador B, el 42% de los socios, y el resto le corresponde al cobrador C. Hacemos una pausa, veamos qué datos tenemos. Que el cobrador A le corresponde al 32% de los socios, significa que la probabilidad de que te cobre el cobrador A va a ser del 0,32, porque la probabilidad va del 0 a 1, por lo tanto el 32% lo expresamos como el 0,32. Como el 42% corresponde a la probabilidad de que te cobre el cobrador B, la probabilidad de que te cobre el cobrador B va a ser del 0,42 y el resto va a ser del cobrador C. El resto se calcula, como nosotros sabemos que esos son todos los cobradores, de que te cobre alguno de estos 3 cobradores, la probabilidad de que te cobre alguno de estos 3 cobradores va a ser 1. Entonces hacemos, para calcular la probabilidad de C, va a ser 1 menos la suma de la probabilidad de A y la probabilidad de B. Continúa, esos son los datos que por ahora nos están dando. Después nos dice, sabiendo que la cuarta parte de los socios que le corresponden al cobrador A, la tercera parte de los socios que le corresponden al cobrador B y la mitad de los socios que le corresponden al cobrador C adeudan cuotas atrasadas. Ahí hacemos otra pausa. A adeudan cuotas atrasadas, la probabilidad de que adeuden cuotas atrasadas, lo voy a expresar con la letra D. D se puede pensar de demora en las cuotas. Bueno, sabiendo de que son del cobrador A, nos dice de que el 25 por la cuarta parte está demorado. La cuarta parte vendría a ser el 0,25. Como nos dice que la tercera parte de los del B están demorados, vendría a ser el 0,33 periódico. Y la mitad de los que le corresponden al C están demorados es el 0,5. ¿Sí? Esto no es la probabilidad de que estén demorados y sean de A. No, esta es la probabilidad de que, sabiendo que es de A, están demorados. Sabiendo que es de B, están demorados. ¿Sí? Lo puedo hacer así para que se vea mejor. Muy bien, veamos qué nos preguntan. Nos dicen que calculemos la probabilidad que calcular primero el porcentaje de socios que adeuda cuotas atrasadas. Vendría a ser la probabilidad de D, ¿sí? La probabilidad total de D, de que esté demorado. Esto, como tenemos condicionales y marginales, no tenemos probabilidades conjuntas, vamos a tener que multiplicar las marginales por sus condicionales. ¿De acuerdo? Entonces usamos los datos que tenemos, la probabilidad de D siendo de que es de A por la probabilidad de A, más la probabilidad de que siendo de D, la probabilidad de D siendo de B por la probabilidad de B, más la probabilidad de D siendo de C por la probabilidad
de C, esto nos daría 0,35. Pero como nos pidieron en porcentaje, lo que tendríamos que hacerlo, para expresarlo en porcentaje, tendríamos que multiplicarlo por 100. ¿Sí? Esto, si tendríamos las conjuntas, sería la probabilidad de DA más la probabilidad de DB más la probabilidad de DC, pero como no las tenemos, tenemos que aplicar la regla del producto más el teorema y el teorema de la probabilidad total, la regla de la probabilidad total. Eso nos daría la probabilidad de D, ¿sí? Bueno, vamos a lo siguiente que nos dice, si se elige al azar un socio del club y se comprueba que adeuda cuotas atrasadas, si se comprueba que es de D, calcular la probabilidad que B1, este socio le corresponda al cobrador A, sabiendo que es de D, que le corresponda a A. Eso está expresado en esta fórmula, ¿sí? Como esto es muy parecido a esto, ¿sí? Hay una fórmula que nos viene como anillo al dedo para este problema, que es Bayes, el teorema de Bayes, que en definitiva es esto que escribí aquí, diciéndolo más en criollo, sin tanta teoría encima, vendría a ser, tenés la probabilidad de, de A barra D, tenés que hacer la probabilidad de D barra A, como esto al revés, por la probabilidad de A dividido la probabilidad de D. Eso te va a dar, eso es Bayes, ¿sí? Eso es Bayes y eso te tendría que dar 0,2286. ¿De acuerdo? Pasamos a casi siempre cuando nos den condicionales, probabilidades condicionales, vamos a tener que aplicar seguramente Bayes. De acuerdo, pasamos al siguiente que nos dice, vuelvo a leer, si se elige al azar un socio del club y se comprueba que es de D, calcular la probabilidad que este socio no sea B, no le corresponda al cobrador B. Esto se puede expresar como una B sombrero, pero yo lo expresé como un menos B, ¿sí? Yo les recomiendo expresarla como B sombrero. Entonces, acá tenemos menos B, pero nosotros tenemos la probabilidad de B, ¿no? Y tenemos la condicional de B, ¿sí? No de menos B. Si aplicásemos Bayes de que sí sea de B, si aplicásemos Bayes para calcular que sí sea de B, quiero decir, tendríamos que hacer 1 menos la probabilidad de que sí sea de B, siendo de D, para calcular la probabilidad de que de que no sea de B, siendo que es de D. ¿Sí? Cualquier duda, escriben en los comentarios del video. Acá escribí la fórmula de Bayes para calcular
el que sea de B siendo de D, y después este resultado tendríamos que hacer 1 menos ese resultado, después de eh, de, hacer- de calcular esa fórmula. Y porque la probabilidad de las condicionales sumadas tienen que dar 1, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que no sea de B siendo de D más la probabilidad de que no sea de B siendo de D tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si hacemos 1 menos la probabilidad de que sea de B siendo de D, acá me faltó un paréntesis, nos va a dar que no sea de B siendo de D. No sé si me estoy haciendo un poco de lío, pero ojalá haya quedado claro. Pasamos al siguiente problema. ¿Qué nos dice? Si se elige, no. ¿Qué porcentaje de los socios que no adeudan cuotas atrasadas son visitados por el cobrador C? Vendría a ser que no sea de D, siendo que los visita el cobrador C. Para calcular esto, de vuelta, podemos aplicar Bayes, haciendo pero en vez de pero nosotros ya sabemos que esto es igual a 0,5. Nosotros sabemos que esto es igual a 0,5. Esto creo que lo expresé al revés. Vendría a ser que sea visitado por el cobrador C, siendo que no no está demorado. Esto tendríamos que hacer la probabilidad de que no sea de siendo de C por la probabilidad de C. Oh, disculpen. Dividido la probabilidad de no D. A ver si no me estaré confundiendo. No, sí, me estoy confundiendo. No, está bien. Está bien. Me estaba confundiendo. Vendría a ser de, eh, de los que no adeudan cuotas atrasadas, de los que no adeudan cuotas atrasadas, ¿cuáles son visitados por C? ¿De acuerdo? Me estaba confundiendo. Ahí hice la corrección para calcular la, la probabilidad de menos D. Tendríamos que hacer 1 menos la probabilidad de D.
¿sí? Que la probabilidad de D la calculamos al principio de todo, que nos da 0,35. Entonces la probabilidad de que no sea de D va a ser de 0,65. Entonces, y esto, para calcular que no sea de D, siendo de C, vamos a tener que hacer 1 menos la probabilidad de que sea de D, siendo de C, que como es 0,5 esta probabilidad, esta nos va a dar 0,5, porque estas dos sumadas nos tienen que dar 1. ¿De acuerdo? Y la probabilidad de C ya la tenemos. Esto nos tendría que dar 0,2. Y para calcularlo en porcentaje, lo tenemos que multiplicar por 100. Si nos pidiesen la proporción, lo dejaríamos así como está. Pasamos al siguiente problema, el 16, que nos dice, un segundo, se ha comprobado que el 48% de los habitantes de una ciudad son simpatizantes del Club Negro, el 30% son simpatizantes del Club Franja y el resto son simpatizantes del Club Banda. Veamos qué datos tenemos. 48% del Club Negro significa que la probabilidad de que sea del Club Negro de N es igual a 0,48. La probabilidad de que sea del Club Franja es del 30%, quiero decir, de que sean simpatizantes, ¿sí? De que sean simpatizantes del Club Franja es del 30%, entonces la probabilidad de que sea simpatizante de F va a ser 0,3. Y el resto del Club Banda, la probabilidad de que sea de B, de Club Banda, va a ser 1 menos la probabilidad sumada de N y de F. ¿Sí? Que eso nos da 0,22. Porque la suma de esos tres va a ser igual a 1. Porque en esta ciudad todos son simpatizantes de algún club. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice que continuamos con la lectura. El 28% de los simpatizantes del Club Negro, el 25% de los simpatizantes del Club Franja y el 35% de los simpatizantes del Club Banda son socios de los respectivos clubs. Por eso es importante no confundir con ser socio con ser simpatizante. Entonces, la probabilidad de que sea socio siendo de N va a ser igual al 28% que nosotros lo expresamos en probabilidad como el 0,28. La probabilidad de que sea socio siendo el Club Franja va a ser del 25%, es del 0,25 porque en los datos nos dicen que es un 25%. Y la probabilidad de que sea socio siendo del Club Banda es del 35%. Una vez que tenemos nuestros datos, veamos qué nos preguntan calcular. Nos dicen, se toma un habitante al azar y se comprueba que es socio de un club. ¿Cuál es la probabilidad de que sea socio del Club Banda? Bien, eso lo expresamos. ¿Qué es lo que nos están pidiendo calcular? Nos piden calcular. Siendo de que es socio, ¿cuál es la probabilidad de que sea del Club Banda? ¿Sí? Esto es muy parecido a esto que está acá. Nos viene perfecto la fórmula de Bayes. ¿De acuerdo? Que estaría expresada de esta manera. ¿Sí? Esto tendría que dar 0,5729. Después,
Si hay alguna duda todavía con Bayes, lo pueden escribir en los comentarios. ¿De acuerdo? Porque este también es muy parecido al ejercicio anterior. Lo importante es darse cuenta cuándo son probabilidades conjuntas y cuándo son condicionales o marginales. Hay que saber identificar bien el tipo de probabilidad que te están dando. También están las probabilidades conjuntas, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos dice el siguiente punto. Se toman 3 habitantes al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 sean socios de algún club? Esto vendría a ser, por ejemplo, cuando se toma al azar eh, con reposición, porque nosotros no sabemos cuál es el total de los habitantes. Entonces, tomamos como que la muestra es infinita, como estamos trabajando con eh, porcentajes. Entonces, para calcular la probabilidad la vamos a tomar como sin reposición. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que sea socio, primero de todo tenemos que calcular la probabilidad de que sea socio. ¿Sí? Que como tenemos marginales, probabilidades marginales y probabilidades condicionales, vamos a tener que volver a combinar la regla del producto más la estructura de la fórmula de probabilidad total. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar la probabilidad de S. Cada cada probabilidad condicionada por su marginal, y eso nos va a dar la probabilidad total de S. De acuerdo. Entonces, si nosotros sacáramos un habitante al azar para comprobar que sea socio, sería nada más la probabilidad de S. ¿Sí? Pero nosotros queremos que los 3 habitantes al azar sean socios. Los 3 habitantes que vamos a sacar de la ciudad al azar, queremos que cada uno sea socio. Si quisiéramos calcular la probabilidad de que 2 personas eh, sean socios sacando 2 habitantes al azar, tendríamos que hacer la probabilidad de que sea socio por la probabilidad de que sea socio. Como nos piden de que sean 3 habitantes, como nos piden que se toman 3 habitantes al azar y nos piden calcular la probabilidad de que los 3 sean socios, vamos a tener que multiplicar 3 veces la probabilidad de que sea socio entre sí. O sea, la probabilidad de que sea socio por la probabilidad de que sea socio por la probabilidad de que sea socio. Eso es igual a la probabilidad de que sea socio elevado al cubo. ¿De acuerdo? Este tipo de ejemplos lo solemos explicar con, con los dados. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que te toque el mismo número 3 veces que tiras el dado? ¿Sí? La probabilidad de que te toque el número 5 es 1 en 6. Entonces la probabilidad de que la próxima vez de que te toque de vuelta, obviamente teniendo los supuestos de que el dado está balanceado. Entonces, sabiendo que vamos a tirar otra vez los dados y queremos que nos toque de que tiremos 3 veces 5, tendríamos que hacer 1 en 6 por 1 en 6 por un sexto. Eso nos daría la probabilidad
de que habremos tirado 3 veces el dado y nos haya caído 3 veces el mismo número. ¿Sí? Esto más o menos es el concepto para calcular esta probabilidad cuando calculamos tomando habitantes o gente o algo al azar de nuestra muestra. Eso vendría a ser todo lo que hay que saber del ejercicio 16 y el ejercicio 14. Cualquier duda, escriban en los comentarios, mantengan la materia al día. Muchas gracias. Hasta luego.